es adorar al dragón, es adorar al Satanás, es seguir el error, es caer en una trampa, en un engaño. Y Cristo, que nos ama, nos está hablando y nos está advirtiendo de estas cosas, ¿verdad? Y nos está diciendo que el deber de los que siguen el camino de Dios, que es la ley, que es los mandamientos, es la palabra, es la verdad, es guardar los mandamientos, guardar el sábado y oponerse a este poder engañoso, ¿verdad? Y que por eso nos va a venir una gran tribulación por 3 años y medio. Pero Cristo, cuando usted lee Apocalipsis, nos presenta vencedores, ¿verdad? Y vamos a ir al capítulo 7 de Apocalipsis para que usted vea que Cristo nos presenta vencedores. Si permanecemos fiel, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 en adelante. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, que significa la santidad, la justicia, por el sacrificio de Cristo y la obediencia a la palabra, a los mandamientos, y con palma en las manos, que significa victoria. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que aquí están los hijos de Dios triunfando sobre la gran tribulación. Hermanos, Jesús dijo: aunque te maten, ¿verdad?, ellos no pueden condenar tu alma al infierno. Dice: no temas a los que matan el cuerpo, pero más nada puede hacer. Teme a aquel que puede condenar tu alma al infierno. Así que aunque ellos hacen guerra contra los santos y los vencen, los matan, es una victoria aparente, porque cuando Cristo venga, nos resucitará y estaremos delante del trono, ¿verdad? Y seremos reconocidos como aquellos que salieron triunfantes, ¿verdad?, de la gran tribulación. En el capítulo 24 de Mateo nos habla un poco de eso. Vámonos para Mateo. Mateo 24. Vamos a leer el versículo 15 en adelante. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto tenía un doble cumplimiento, porque Jesús le estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, pero también está hablando del tiempo del fin. Jerusalén fue destruida por el imperio romano. La abominación desoladora era que cuando ellos vieran el ejército romano y el estandarte de Roma puesto, ¿verdad?, en Jerusalén, tenían que salir huyendo los que habían creído el mensaje de Jesús para salvarse. Esto simboliza para nosotros que cuando veamos el estandarte de Roma, que es el domingo como falso día de reposo, nosotros tenemos que salir huyendo porque viene una gran tribulación, una persecución, ¿verdad? Entonces nos está hablando de esto. El 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. Ahí nos lleva hacia adelante el tiempo del fin, ¿verdad? Son los 3 años y medio. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de lo oído, aquellos días serán acortados. Dice que no ha habido una gran tribulación como va a haber en estos días. Pero también dice que aquellos días serán acortados. Muchos interpretan que el acortamiento de los días es que el sol va a salir y se va a poner rápido y ya van a pasar. No. Lo que pasa es que Dios en su misericordia, ¿verdad?, por 2 años y medio va a permitir que maten a los santos de Dios, a los que guardan los mandamientos, a los que guardan el santo sábado. Pero el último año, ¿verdad?, Él va a preservar la vida de aquellos que estén fieles, que son los 144,000. Porque si no, Satanás los mataría a todos, el gobierno mundial los acabaría a todos, y eso sería un triunfo para Satanás. Porque el último año ya Cristo no va a interceder, ¿verdad?, en el lugar santísimo, donde Él es como ahorita un cordero que presenta sus llagas,
¿verdad?, sus heridas, y como sumo sacerdote pide una oportunidad para nosotros, para que nos arrepintemos y cambiamos. En aquel tiempo Cristo habrá salido de su intercesión, ¿verdad? Y en aquel tiempo Dios va a preservar la vida, ¿verdad?, de aquellos hombres y los mantener vivos. Como por ejemplo, ¿quién? Les pongo un ejemplo. Elías. Elías representa a aquellos 144,000. Elías enfrentó la corrupción del pueblo, ¿verdad? Y por eso sufrió persecución, y él deseó hasta morirse. Pero Dios le envió un ángel y lo sustentó. Y le dijo, levántate porque te espera un largo camino todavía. Y luego vino un carro de fuego y se lo llevó vivo al cielo. Elías representa, ¿verdad?, aquellos hombres que van a estar vivos cuando Cristo venga y van a ser arrebatados vivos al cielo, juntamente con los muertos que resuciten, ¿verdad? Entonces, los días que van a ser cortados no es los días de hora, sino los días de persecución. Pero el último año la persecución va a seguir, pero no va a haber muerte. Dios va a proteger a sus escogidos, aquellos que estén en las montañas, en las cuevas, algunos van a estar en la cárcel también. Les va a preservar la vida, les va a enviar ángeles, como le envió a Elías. Pero el Salmo dice que su pan y sus aguas estarán seguras y los va a sustentar, ¿verdad?, hasta la venida del Señor Jesucristo. También en el capítulo 13 de Marcos, vámonos al capítulo 13 de Marcos, nos habla de lo mismo. Marcos 14 de Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 14. En medio de la tribulación avanza y sigue el camino de Dios. Pero cuando veáis la abominación desoladora, desoladora es de desolación, de destrucción, de persecución, de muerte, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, y entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestros días no sean invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él acortó aquellos días. Nuevamente, ¿verdad?, no está hablando de lo mismo. Hermano, lo que la palabra nos está diciendo aquí es que cuando tú veas, porque la ley dominical se va a llevar en etapas, poco a poco varios países van a estar probándola, pero tienes que ver cuando se dé a nivel mundial. Primero se va a dar en Estados Unidos, que es la iglesia protestante más grande, la iglesia protestante más grande está en Estados Unidos, son los más millones. Ellos van a ejercer una influencia sobre aquellas naciones que todavía no la han aprobado, ¿verdad? Y como Estados Unidos es el brazo armado poderoso de guerra del papado, y el que no se somete, ¿verdad?, el papa lo envía y lo bombardea, todos van a tener que someterse y guardar el domingo y hacer una ley, los diputados en el mundo entero. Cuando en el mundo entero se dé esto, ¿verdad?, esa es una señal de que viene persecución, esa es la señal, esa es la abominación de desolación. Y todos, ¿verdad?, no tienen ni que regresar a casa, tienen que salir huyendo para el campo, para el monte, porque lo que viene es una gran persecución. Una gran persecución vendrá sobre los hijos de Dios, una gran tribulación, dice, como nunca se ha visto. En el capítulo 21 de Lucas, ¿verdad?, nos explica un poco más. Lucas 21, versículo 20 en adelante. Lucas capítulo 21, 20 adelante. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, ve que la abominación desoladora era el ejército romano invadiendo a Jerusalén, ¿verdad? Ahora es el ejército romano, ¿verdad?, católico, con su ley del domingo. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que crían aquellos días, porque habrá gran calamidad, es tribulación en la tierra, e ira sobre este pueblo. Así que Jesucristo lo que está mezclando, ¿verdad?, la destrucción de Jerusalén con la destrucción que vendrá sobre el pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿verdad? Aquel tiempo la señal era el ejército romano, ¿verdad?, que iba a traer una desolación, una destrucción sobre Israel. En este tiempo, ¿verdad?, el ejército romano en sentido espiritual, que traerá una ley dominical, y el que no se someta a esa ley dominical será perseguido y será muerto, ¿verdad? Y esto durará por 3
años y medio, y entonces vendrá el Señor Jesucristo. Vámonos al libro de Daniel. Daniel nos habla mucho de eso también, en varias partes. Ya leímos en el capítulo 7 que hará guerra contra los santos del Altísimo. Vamos ahí al capítulo 8 de Daniel. ...8:23 nos está hablando por medio de símbolos de animales, de bestias, de los reinos que van a existir hasta el último reino, ¿verdad? Que es el gobierno mundial. Y el 8:23 dice así: y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, los transgresores son los que transgreden la ley de Dios, ¿verdad? Y el colmo es guardando el falso día de reposo, domingo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque es Satanás quien le levanta el poder y le da el dominio sobre el mundo entero, y causará grande ruina, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Por qué va a destruir al pueblo de los santos? Porque ellos guardan la ley, guardan los mandamientos, guardan el santo día de reposo. Con su sagacidad, que significa astucia, hará prosperar el engaño. O sea que va a hacerle creer a todo el mundo que la solución de todos los problemas es el nuevo orden mundial. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesús, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Por qué se levantará contra el príncipe de los príncipes? Porque está combatiendo contra su pueblo, contra su iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pablo perseguía a la iglesia? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién perseguía Saulo? ¿A Jesucristo? No. A Jesucristo en las personas de sus discípulos. Asimismo, este poder se va a levantar contra el príncipe de los príncipes, que es Cristo, pero es por aquellos que guardan los mandamientos de Dios. En el capítulo 17, versículo 14 de Apocalipsis, Apocalipsis 17, 14, nos dice la misma idea. 17, 14, dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Este gobierno mundial está peleando contra Cristo, pero Cristo está en el santuario, el lugar santísimo. En realidad está peleando contra los santos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, pero es como pelear contra Cristo, ¿verdad? Y en el capítulo 17 de Apocalipsis, ahí mismo el versículo 6 dice: vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que está persiguiendo a los santos. Está matando a los que honran los mandamientos, ¿verdad? Vamos a confirmarlo en capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Quiénes son los santos? 14, 12. Apocalipsis 14, 12 nos dice un detalle específico. Dice, 14, 12 de Apocalipsis: aquí está la paciencia de los santos. Es la persecución que va sobre ellos. ¿Quiénes son los santos? Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y vamos a retroceder en el 12:17 de Apocalipsis, donde nos habla de lo mismo. Los que siguen el camino de Dios son los que guardan los mandamientos, hermano, no los que los quebrantan. Dice 12:17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto. El resto es los que quedan, el remanente que está en el tiempo del fin. Y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, me gustaría decirles mucho más, ¿verdad? Pero el tiempo se nos fue. Por último, quiero llevarlo a Éxodo 20, donde están esos mandamientos. Éxodo capítulo 20. Especialmente vamos a llevarlo al cuarto mandamiento, que es el de la lucha, ¿verdad? Casi todos los otros mandamientos no tienen mucha lucha, aunque sí tienen. El que ama el pecado y ama la tiniebla no quiere saber de los mandamientos, no quiere saber de la ley de Dios, ¿verdad? Pero hay un mandamiento que es de mucha pelea y controversia, y es el cuarto mandamiento, y empieza del versículo 8. Éxodo 28 dice así: acuérdate del día de reposo, del sábado, ¿verdad? Ahí dice acuérdate, ¿por qué? Porque Dios lo instituyó desde el Edén, ¿verdad? No es algo nuevo, es algo que se dio desde el principio. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermano, ahí es donde está la pelea más dura que se va a venir. Y aquellos que no quieran someterse al Papa, aquellos que no quieran unirse con él, aquellos que no quieran entrar en el gobierno mundial y guardar el domingo, les espera una gran tribulación. Pero Dios nos muestra vencedores. Así que yo te voy a decir como le puse el título a mi mensaje. En medio de la tribulación, avanza y sigue el camino de Dios. En medio de la tribulación, avanza y sigue el camino. Vas a tener muchos problemas, dificultades y pruebas, pero la prueba más dura que te espera, donde tú vas a demostrar si eres o no eres hijo de Dios, es cuando venga la ley dominical, lo que la Biblia llama la marca de la bestia. La marca de la bestia se pone en la frente, que significa conocimiento. Te hará el Papa creer que el domingo es el día de reposo. Y la mano, que simboliza trabajo. No podrás trabajar el domingo. Vendrán multas. Luego seremos llevados a tribunales, dice Jesús. Luego seremos golpeados en la iglesia, dice Jesús. Seremos expulsados de la iglesia, ¿verdad? Al juicio, a la cárcel y a la muerte. Y la Biblia dice, ¿hasta cómo vamos a morir, hermano? La Biblia dice que nos cortarán la cabeza. Así la Biblia lo dice. Porque así como le pasó a Juan el Bautista, ¿verdad? Nosotros somos los Juan el Bautista del fin, también. Juan el Bautista preparó al pueblo para recibir al Señor. Nosotros estamos preparando al pueblo porque el Señor viene pronto. Y para que piensen, ¿verdad? Aquellos que les cuesta creer, ¿verdad? Que el fin está cerca, hermano. Mira lo que está pasando en el mundo. Y que nunca podemos saber cuándo es que viene el fin. Póngase a pensar, desde que se dé el domingo, ¿verdad? A nivel mundial, empieza el gobierno mundial con esa ley dominical. Y quedan 42 meses. Y Cristo vendrá. Dios lo bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que vive.